En este video les enseño cómo probar un relevador automotriz de 3 pines, también llamado relay o relé, para saber si está en buenas condiciones o ya está dañado y tienen que cambiarlo. Van a utilizar un multímetro, dos cables con pinzas Caimán, la batería de 12 voltios de su auto y 3 cables con terminales que se conecten fácil a los pines del relevador, y tienen que realizar 2 pruebas. En la primera prueba van a medir la resistencia de la bobina del relevador. Toman el multímetro y conectan el cable rojo en la entrada que dice voltios, ohmios y miliamperios, y el cable negro lo conectan en la entrada que dice com. Enseguida giran la perilla en la medición de 200 ohmios en este símbolo de herradura, y en la pantalla aparece OL o el número 1. Ahora toman el relevador de 3 pines y localizan el diagrama que está en la carcasa, que es este que les estoy mostrando, y checan cuáles son los pines de la bobina del relevador, que en este caso es el pin 1 y el pin 2, y se van a las terminales o pines del relevador, y este es el pin 1 de la bobina y este de acá es el pin 2, son de color oro, y el tercer pin que está de este lado es de color plata y es del contacto del switch del relevador. Ya que los localizaron, enseguida conectan la punta roja del multímetro en el pin 1 de la bobina. Se fijan que quede bien conectado, y ahora conectan la punta negra del multímetro en el pin 2 de la bobina del relevador. Así les tiene que quedar la conexión, y en la pantalla del multímetro aparece una medición de resistencia de 33.9 ohmios, que significa que está en buenas condiciones la bobina de este relevador, porque está dentro del rango entre 25 ohmios y 45 ohmios. Si a ustedes les aparece una medición de resistencia mayor a 45 ohmios o menor a 25 ohmios, o les aparece OL o el número 1, entonces su relevador ya está dañado y tienen que cambiarlo. En la segunda prueba van a comprobar que se cierra el contacto del switch del relevador al alimentar con 12 voltios de batería, y también comprueban que se separe el contacto del switch del relevador al quitar el voltaje de la batería. Lo primero que van a hacer es girar la perilla del multímetro en la medición de continuidad, que es este símbolo de sonido, y en la pantalla aparece OL o el número 1. Ahora toman el relevador y nuevamente se van al diagrama que está en la carcasa y checan cuál es el pin del contacto del switch del relevador, que en este caso es el pin 3, y se van a las terminales o pines, y este es el pin 3 del contacto del switch del relevador, que es de color plata, y enseguida conectan la punta negra del multímetro en el pin 3 del contacto del switch, así háganlo ustedes, y la punta roja del multímetro la conectan en el pin 1 de la bobina del relevador. Así se fijan que haga bien contacto, y ahora van a utilizar los dos cables con pinzas Caimán, y primero conectan un extremo del cable negro en el poste negativo de la batería. También se fija que hagan bien contacto, y el otro extremo del cable negro lo conectan en el pin 3 del contacto del switch del relevador. Miren, así háganlo ustedes, y enseguida un extremo del cable rojo lo conectan en el poste positivo de la batería. También se fijan que haga bien contacto, y el otro extremo del cable rojo lo conectan
en el pin 2 de la bobina del relevador, que es este. Observen. Y al conectar el cable rojo en el pin 2 de la bobina del relevador, se escucha el sonido de continuidad en el multímetro y aparecen ceros y números, que significa que se cerró el contacto del switch de este relevador y está funcionando correctamente. Ahora voy a desconectar el cable rojo del pin 2 de la bobina del relevador y ya no se escucha el sonido de continuidad en el multímetro y aparece OL o el número 1, que significa que se abrió o se separó el contacto del switch de este relevador y está funcionando correctamente. Si en el relevador de ustedes no se cierra el contacto del switch y no se escucha el sonido de continuidad en el multímetro, entonces la bobina del relevador está abierta y ya no sirve el relevador y tienen que cambiarlo. Y para que me entiendan mejor, si esta falla se presenta en este relevador de la bocina del claxon, entonces no se escuchará la bocina del claxon cuando presionen la tapa del volante. También si al desconectar el cable rojo del pin 2 de la bobina del relevador se sigue escuchando el sonido de continuidad en el multímetro, entonces el contacto del switch del relevador está cerrado y la bobina del relevador está en cortocircuito y por lo tanto ya está dañado el relevador y tienen que cambiarlo. Y para que me entiendan mejor, si esta falla se presenta en este relevador de la bocina del claxon, entonces se seguirá escuchando la bocina del claxon aunque dejen de presionar la tapa del volante o apaguen su auto, y eso a su vez ocasionará que se descargue su batería. Ya para terminar, les recomiendo que antes de que cambien un relevador de su auto, primero realicen las dos pruebas de este video y evitarán hacer gastos innecesarios. Y en otros videos que pueden ver en mi canal, les enseño cómo probar un relevador de 4 pines y de 5 pines. Y también les enseño cómo quitar cualquier relevador de auto sin dañarlo. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.